Muy buen día. Vamos a comenzar esta nueva unidad con el tema funciones. La mayoría de los programas de cómputo que resuelven problemas reales son mucho más grandes que los programas que representamos o que hemos realizado en las unidades anteriores. La experiencia ha mostrado que la mejor manera de desarrollar y mantener un programa grande es construirlo a partir de piezas pequeñas o módulos, los cuales son más manejables que el programa original. A los módulos en C se les llama funciones. Por lo general, los programas en C se escriben combinando nuevas funciones que escribe el programador con funciones preempacadas, las cuales están disponibles en la biblioteca estándar de C. Empacar el código como una función permite que el código se ejecute desde distintas ubicaciones de un programa y se hace simplemente llamando a la función. El programador puede escribir funciones para definir tareas específicas que se podrían utilizar en muchos puntos del programa. A estas se les llama funciones definidas por el programador. Las funciones se invocan mediante una llamada a función, la cual especifica el nombre de la función y proporciona información, que vendrían siendo los argumentos o los parámetros, que la función invocada necesita para llevar a cabo su tarea. Como observación, hay que mencionar que cada función debe limitarse a realizar una sola tarea bien definida, y el nombre de la función debe expresar de manera clara dicha tarea a realizar. Esto facilita la abstracción y promueve la reutilización de software. El tipo de dato para una función puede ser entero, flotante o carácter. El tipo de dato de la función será el mismo tipo de dato que retornará dicha función. ¿Cómo se declara una función? Bueno, va a ser colocando el tipo, ya sea entero, flotante o carácter, y luego el nombre que va a llevar la función, y entre paréntesis los parámetros o argumentos. Por ejemplo, aquí se declara la variable 1 con el tipo de dato que es igual a la función, y luego la variable 2, variable 3 hasta la variable n. Después, entre paréntesis, entre llaves, va el conjunto de instrucciones. Si se tiene una función, por ejemplo aquí int cuadrado y entre paréntesis int y, significa que la función es de tipo entero, es el tipo de dato que va a estar manejando la función y retornará un valor entero. Esta función tiene solo un parámetro que viene siendo el de la variable y el nombre de la función es cuadrado. Un error común es especificar los parámetros de la función del mismo tipo. Por ejemplo, aquí tenemos doble x y, bueno, tenemos ahí una coma para la separación y una y. Entonces, si lo hacemos de esta forma, en lugar de declararlo como doble x y doble y, nos va a mandar un error. ¿Sí? Esto podría provocar error a la hora de realizar sus programas. Y la declaración de parámetros como doble xy, como se veía en esta parte, en realidad hará que y sea un parámetro de tipo entero, ya que el tipo entero es el tipo predeterminado. Es decir, si lo declaramos de esta forma, x sí va a ser un tipo de dato doble, pero y al no tener aquí un tipo de dato definido se va a declarar como entero. Por lo tanto, si nosotros estamos esperando que nos manden x en y un resultado doble, no va a suceder debido a esto. Tendríamos que declararlo como doble x y doble y. Ahora, la forma de trabajar ya con la función dentro del código es las instrucciones directivas, es decir, declarar las librerías que se van a utilizar como lo hemos venido haciendo en los ejercicios. Después el prototipo de la función, que no es más que declarar la función, el tipo, el nombre y los parámetros que va a utilizar o que va a requerir.
Después viene la función principal, que es donde ya entra el int main y es donde desarrollamos ya el código. Y después, al finalizar toda la función principal, ahora sí viene la definición de la función, que esto viene siendo lo que va, pues digamos que la tarea que va a realizar ahora sí la función. Para verlo ya en el software vamos a considerar un programa el cual va a utilizar una función llamada cuadrado que nos va a servir para calcular e imprimir el cuadrado de los números enteros entre 1 y 10. Es decir, vamos a tener el número 1, lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a imprimir el resultado. Después con el 2 vamos a elevarlo al cuadrado y se va a imprimir el resultado. Y así sucesivamente hasta llegar al número 10. Entonces vamos a pasar al software de C++. Ya tenemos aquí listo el software. Ahora, como se mencionó en la presentación, igual la pueden checar ahí en el video. Ahí le ponen pausa y se pueden regresar. Se tenía que empezar igual, declarando las librerías que tuviéramos que implementar, que en este caso solo estamos trabajando con la IOStream y la instrucción del using name space std. Y lo primero que hay que hacer antes de entrar a la función principal es declarar la función. Entonces aquí voy a poner primero lo que va a ser el tipo de dato. Y en este caso, como vamos a elevar valores al cuadrado, vamos a trabajar con valores enteros del 1 al 10. Voy a declarar la función como un tipo entero. Después viene el nombre de la función. Nombre de la función. Igual en la misma presentación mencionaba que el nombre que llevaría sería cuadrado y después el o los parámetros que va a utilizar, que en este caso solo necesitamos un parámetro o un dato. ¿Por qué? Porque cuando tengamos, por ejemplo, el número 1, lo vamos a enviar a la función lo va a elevar al cuadrado y nos va a retornar el resultado. Después, cuando ahora tengamos el 2, va a enviar ese 2 a la función, lo va a elevar al cuadrado y nos va a retornar el resultado. ¿Sí? Pero va a enviar el valor de 1 por 1. Entonces solo necesitamos una variable que la voy a declarar como n de número. Aquí la instrucción se cierra con punto y coma. Y voy a declarar las variables que se van a utilizar. Como lo hemos visto en ejemplos pasados, con la estructura for generamos ya un contador. Así que vamos a utilizar esa estructura. Y para esa estructura hemos utilizado la variable i para el contador. Y vamos a utilizar otra variable que la voy a declarar como r para guardar el resultado de cuando uno de nuestros valores ya sea elevado al cuadrado. Cerramos con punto y coma y ahora sí declaramos la función principal del inMain. Se abre llave. Como les mencionaba, vamos a utilizar la estructura for, en la cual está o consta de 3 parámetros, que en primer caso es la inicialización, que estamos diciendo aquí que i va a empezar siendo igual a 1. Después viene la comparación, es decir, que hasta cuándo o cómo es que la estructura for va a estar funcionando. Sabemos que va a mostrarnos los valores al cuadrado de los números enteros del 1 al 10. Por lo tanto, la estructura for va a estar funcionando mientras el valor de i sea menor o igual a 10. Punto y coma también. Y después viene la actualización. Como estamos empezando con un 1 y vamos a llegar hasta el 10, pero tiene que pasar por el 2, 3, 4, la actualización va a ser un incremento de 1 en 1.
así que lo podemos declarar como i más más. Damos enter, abrimos llave y ahora para llamar la función es solo poner el nombre de la función y enviarle el parámetro que va a utilizar para realizar sus operaciones. En este caso es la variable i y se cierra con punto y coma. Como mencionábamos, esta función va a recibir un valor, lo va a elevar al cuadrado y nos va a retornar el resultado. Así que ese resultado tenemos que guardarlo. En este caso estamos utilizando la variable r. Por lo tanto, r va a ser igual a cuadrado y entre paréntesis la variable. Es decir, aquí estamos mandando llamar la función cuadrado. Le estamos enviando el valor que tenga i en ese momento para que lo eleve al cuadrado y el resultado lo guarde en la variable r. Una vez que ya tenemos el resultado, lo mandaremos a imprimir con la instrucción cout doble menor que con el valor que tenga en r y generamos un salto de línea. Cerrando igual con punto y coma, se cierra la llave de la estructura for y podemos ya terminar la función principal con la pausa y con el retorno del 0 que nos indica que se ha llevado bien a cabo como debería el código. Luego con esta llave cerramos la función principal del int main y según lo que vimos en la presentación, ya después de la función principal ahora sí viene la tarea que va a realizar la función que creamos. Entonces esto también venía en la presentación, que solo es lo mismo que tenemos aquí, el tipo de dato, cómo se llama la función y el parámetro que necesita, y aquí no se cierra con punto y coma. Después entre llaves viene el conjunto de instrucciones, que en este caso solo necesitamos uno, y esa operación que ejecutemos se va a retornar. ¿Hacia dónde? Hacia este punto, se va a guardar aquí. Por lo tanto, aquí se utiliza la instrucción del return para que regrese ese resultado, y lo que va a enviar va a ser el resultado de la operación de n por n. Entonces, aquí en r se va a guardar el resultado de la función cuadrado. Aquí estamos mandando llamar esta función. Dice que tiene un parámetro, por lo tanto el valor que tenga ahí se va a guardar en esta variable. Aquí se realiza la operación y se retorna el resultado, y ese resultado se va a guardar en la variable r. Aquí sí se cierra con punto y coma y se cierra la llave de dicha función. Aquí ya podremos compilar, presionamos F9 y lo guardamos en su respectiva carpeta. Es el primer ejemplo de esta unidad y es el ejemplo de una función, lo voy a dejar sin acento, una función que eleva al cuadrado. Guardamos, compila y si no hay ningún error, ahí nos muestra los resultados. La i en primera instancia vale 1, mandamos llamar la función, lo multiplica por 1 y nos muestra el resultado que es 1. Se hace la actualización, ahora i es igual a 2, se manda a llamar la función, se multiplica el 2 por 2 y nos muestra aquí el resultado que viene siendo 4. Después el 3, el del 4, 5 hasta llegar al 10 por 10, que es el 100, y termina la ejecución de nuestro programa. Esto sería todo por la sesión de hoy y nos vemos en la siguiente, jóvenes. Cuídense.